Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del Grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolores osteoarticulares en distintas partes del organismo, dolores osteomusculares. Pero fijaros en estos datos. Afecta al 4% de la población. El 90% de las personas que tienen fibromialgia son mujeres. El 60% se asocia a depresión. En el 40% tienen ansiedad y a veces también se asocia a fatiga crónica. Nosotros en este programa lo que vamos a intentar es explicar en qué consiste esta enfermedad y sobre todo hablar de los posibles tratamientos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Para ello contamos en el plató con Ángeles Velasco, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias, Ángeles, por venir. Gracias a ti por invitarme, Juan. Amparo Ayala, que es presidenta de la Asociación Murciana de Fibromialgia. Muchas gracias por venir. Igual te digo, muchísimas gracias por invitarme. Javier Hidalgo, que es médico, miembro del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada. Bienvenido y gracias por venir. Gracias a ustedes. Y Luis Linares, que ya es conocido en estos programas, jefe de sección de reumatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Y encantado de que esté otra vez con nosotros. Un placer Luis. también Muchas para mí. Bueno, pues la primera pregunta contra ti, Luis. A ver si eres capaz de explicarnos qué es la fibromialgia. Bueno, ya lo has dicho tú un poco en el encabezamiento. La fibromialgia es un cuadro complejo. Es un cuadro complejo que se caracteriza sobre todo por dolor. Un dolor que suele ser generalizado, que suele afectar sobre todo a estructuras musculoesqueléticas, es decir, cercano a las articulaciones, a los tendones, a los músculos, que suele ser crónico, que como tú también has dicho es más frecuente en mujeres y que junto a eso pues tiene una serie de síntomas, una sintomatología que es muy florida. Fundamentalmente, si tuviéramos que especificar, uno de ellos es el problema para dormir, es decir, un sueño no reparador y una sensación de cansancio intensa. Muy bien, bueno, pues ya no, por lo menos nos ha quedado claro el concepto de fibromialgia. Ángeles, la tuya es una pregunta difícil. ¿Se sabe la causa de la fibromialgia? Pues tengo que responder que no, Juan. La causa específica de la fibromialgia no se conoce. La teoría más aceptada es la de que hay una alteración a nivel del sistema nervioso central en la modulación de los mecanismos del dolor. Existirían unos neurotransmisores que estarían fallando y entonces ese fallo hace que el paciente perciba como señal dolorosa estímulos que muchas veces ni lo son. Por ejemplo, una caricia, por ejemplo, un abrazo, el roce de la ropa. Pero no solamente tiene un dolor exagerado y muy amplificado, sino que lo que tiene es una hipersensibilidad también, incluso a estímulos para lo que no tendría que existir. Y esto se explica por estos fallos en nuestros neurotransmisores, pero no solamente el dolor, sino como bien decía el doctor Linares, las alteraciones del sueño, las alteraciones del ánimo, las alteraciones digestivas, también se explicarían por un fallo en neurotransmisores que regulan esos circuitos. Y lo único que sí parece es que hay factores desencadenantes y factores predisponentes. Fundamentalmente se hablan del estrés, tanto físico como psíquico, como un factor desencadenante de los síntomas. También se apunta a la herencia genética, madres con fibromialgia, tienen hijos o hijas con fibromialgia, pero concluyendo a tu pregunta, la causa desconocida y se habla de una teoría neuropática, pero bien, esta todavía es una investigación. Pero nos ha aclarado algunas cosas que parece ser porque mucha gente todavía no cree en la fibromialgia y el hecho de que tú comentes de que pueda ser debido a una alteración en los neurotransmisores cerebrales, es decir, las neuronas se comunican. Yo siempre digo que nosotros nos estamos comunicando hablando y las sustancias químicas, y las neuronas se hablan entre sí por medio de sustancias químicas y impulsos eléctricos. Si nosotros no nos hablamos bien, no nos entendemos, a lo mejor las neuronas no se entienden en esta enfermedad, por eso. Es una enfermedad poco comprendida muchas veces por el sector sanitario, porque hay una disociación entre lo que el paciente te cuenta y realmente no aporta ninguna prueba, ninguna evidencia de que exista esa enfermedad. De ahí muchas veces ese estigma que ha tenido durante muchos años sobre la posible enfermedad o no.
no, pero realmente la Organización Mundial de la Salud la clasificó como enfermedad en 1992 y dijo que era una enfermedad no degenerativa, pero sí crónica y discapacitante. Muy bien. Javier, tú que eres un gran especialista en dolor, ¿qué tipo de dolor tienen las personas con fibromialgia? Bueno, ella lo ha explicado muy bien. El sistema nociceptivo es la red de neuronas que sirven para medir la modulación del dolor. Entonces, cuando ese sistema se altera, podemos medir cómo ese sistema se altera. Son neuronas que dialogan entre sí y según el riego sanguíneo con el que estén funcionando, podemos ver si están más afinadas o menos afinadas. En fibromialgia hemos podido medir que esos circuitos no están bien. Entonces, traducen mal el impulso periférico. Un abrazo duele y un abrazo no tiene que doler. Un abrazo duele porque el interlocutor entre el abrazo y el sistema nervioso central no está bien. Vale. Hay una amplificación de la respuesta, tanto física como emocional. Por eso la fibromialgia no es solo dolor, es dolor y otras alteraciones que iremos comentando. Amparo, cuéntanos un poquito tu historia, porque vamos a ver, a ti sí tiene un aspecto extraordinario, no... Claro que las personas con fibromialgia pueden tener un aspecto tan extraordinario, ¿no? Pero quiero decirte que, ¿cómo empezaste tú? Vale. Cuéntanos la historia. Mira, yo antes de contar mi historia voy a recordar una cosa, y es que no hay enfermedades si no hay enfermos. Y en fibromialgia esto es muy importante, porque no todas las personas con fibromialgia tenemos el mismo tipo de fibromialgia, tenemos el mismo nivel de afectación o de severidad de los síntomas, no todas tenemos la misma actitud ante la enfermedad, no tenemos todas tampoco la misma adherencia a los tratamientos. Entonces es posible que cuando yo cuente mi historia, pues haya gente con fibromialgia que no se sienta identificado con lo que yo estoy contando, porque estamos en ámbitos diferentes. Lo que sí hay una cosa que nos une a casi la mayoría, es que hemos sido personas muy activas, muy comprometidas con la causa que cada una hayamos defendido en la vida y con cierto punto de perfeccionismo. Pero lo que no hemos sabido ha sido parar a tiempo. Hemos seguido sin decir no a nuevos retos, a nuevas responsabilidades, con lo cual llega un momento en que nuestro cuerpo nos para, nos dice basta. Es cuando aparece el primer brote de fibromialgia. Una vez que hemos superado ese primer brote, entonces nos damos cuenta de que ya no somos la misma persona que éramos antes. No porque haya cambiado nuestra personalidad, sino porque nuestro cuerpo ya no nos responde como antes. Ahora, cada vez que le exigimos el mismo nivel que le hacíamos antes, nos responde con un brote. ¿Vale? No siempre, pero algunas veces sí. Y luego notas que tu cabeza va por un sitio y tu cuerpo va por otro. Es como que tenemos un cuerpo que no nos corresponde. Algunas de las socias dicen que es como si tuvieran la mente de una persona joven en un cuerpo de un anciano. Esa es la sensación que tenemos las personas con fibromialgia. Ahora te cuento mi historia. Mi historia empezó, yo creo que debuté a lo bestia, o sea, muy intensamente. Tuve un brote muy fuerte que el dolor no me dejaba dormir ni de día ni de noche. No solamente es lo que decía la doctora, las sábanas de la cama me molestaban, o sea, era ya dolor. El simple hecho de cortarte una uña o de peinarte, eso era doloroso a tope. Esa era, para que hagamos un poquitín la idea de lo que era la sensación de dolor. Luego era el cansancio, el agotamiento, tanto como cualquier actividad de lo más cotidiano y de lo más sencillo, a mí me sumía en un aletargamiento total. Luego están los problemas de rigidez, la rigidez muscular. Yo no podía levantar los brazos hacia arriba ni doblarme hacia adelante. O sea, con lo cual, para lavarme el pelo, por ejemplo, yo necesitaba ayuda. Para ponerme los zapatos, yo necesitaba ayuda. Prácticamente, para volverme y mirar hacia atrás, tenía que girarme el cuerpo entero, porque no podía doblar la cintura. Eso por encima de decir lo que era. Luego estaban los problemas de sueño que también han dicho aquí. Yo había veces que no podía, el dolor me despertaba. Si conseguía dormir un poco, me despertaba el dolor, con lo cual tenía a lo mejor que podía conciliar el sueño, pero luego tenía muchos despertares, con lo cual el sueño no era reparador y yo me levantaba igual de cansada que me había acostado, exactamente igual. Problemas de la sensación de adormecimiento de las manos y de los pies. Sostener un objeto, el que fuera,
era como si me pusieran un peso de 500 kilos encima de la mano. Y como no tenía la sensación de que se me iba a caer, aunque no se me cayera. Y en los pies era lo mismo, la forma de caminar era totalmente inestable y mi equilibrio era fatal. Iba zigzagueando como si estuviese borracha, exactamente igual. Esa era mi sensación. La verdad es que, tal y como no lo estoy cuentas, contando ninguna cosa que sea mentira. No, si me no, está no, viendo, no. si me está viendo la chica que venía a mi casa, puede dar No, pero fe de que lo que estoy diciendo es verdad. No, lo que pasa es que mi aspecto es muy bueno, efectivamente. Es dramático lo que estás contando y eso que te es aparezca verdad. bruscamente. Es que fue así. No fue bruscamente, luego lo contaré. Luis, ¿se ha dejado algún síntoma? No, sí. Voy a decir otro más. Sí, voy a decir hay otro muchísimos. Voy a decir otro más. Voy a decir otro más. Di otro más, La hipersensibilidad sensorial. Las luces me cegaban. O sea, horroroso. Los sonidos, y digo sonidos, no digo ruidos, me martillaban el cerebro. Era la sensación como si tuviera una coraza dentro del cráneo y me oprimiera el cerebro. Esa era la sensación que yo tenía. Igual que tengo una diadema ahora, pues exactamente igual, pero por dentro. Esa era mi sensación. Los olores. Los olores me podían llegar al vómito, cualquier olor, por bueno que fuera. No tenía por qué ser desagradable. Eso, ahora vamos a los problemas cognitivos. Una discalculia total, de tal forma que yo a lo mejor decía 2 y 2, 8, me llevo una, 7 por 3, 28, me ponía a ordenar papeles, tenía que ponerlos todos encima y tenerlos a la vista para poderlos ordenar, porque no podía secuenciar uno detrás de otro, si no lo veía, para mí no existía. Yo me imagino que cuando llegaste al médico y le contaste esto, pensaría que estaba aspirada. Ahora después menos, contaremos, ahora después contaremos. Ahora, como vamos a ir avanzando Exactamente, poquito a poco. voy a decir una cosa solo y ya está. Y es que... ahora se me ha ido, lo iba a decir y ahora se me ha ido. No te esto también pasa. Que es que esto también pasa en fibromialgia, ¿verdad? Estas también son de las cosas. Estás en un discurso y de momento... se te va. Y se te va. Y no encuentras la palabra y no puedes seguir. Bueno, no te preocupes que como tenemos tiempo la encontraremos. Vamos a dar paso a una sección que tenemos en el programa, Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego nos va a decir de dónde viene la palabra fibromialgia. Muy buenas, voy a hablaros de la palabra fibromialgia. Está compuesta por 3 elementos, 1 latino y 2 griegos. Primero, fibro, viene de fibrum, del latino fibrum, que significa fibra, y esta a su vez de filum, que es filamento. En el medio tenemos mi, que viene del griego mios, que significa ratón. Por una analogía, por una comparación, el movimiento de los ratones con los músculos. Precisamente la palabra músculo lleva ese mis, de ratón, de griego. Y termina con la más dolorosa de las 3 palabras, algia, que viene de algos, dolor. La fibromialgia sería algo así como el dolor de la fibra de los músculos o de los filamentos de los músculos, que creo que ni con analgésicos se puede paliar. Analgésico, que quita el dolor. Palabras de médicos. Bueno, la verdad es que nos ha explicado Juan Carlos Ferré un poco lo que estabais contando. Me da miedo preguntar si hay más síntomas, Luis, aparte de que luego Amparo no... Bueno, sí, hay una gran variedad de síntomas. Por ejemplo, uno de ellos también muy característico, aparte de este que hemos comentado, del dolor, de la sensación de cansancio intenso, del sueño no reparador, dolor de cabeza es muy frecuente. Todo lo que produzca dolor en la fibromialgia tiene un plus. Si tienes la regla, te duele más la regla. Hay también otro síntoma, por ejemplo, el colon espástico, que son retortijones y alternar periodos de estreñimiento con diarrea. Lo que luego hablaremos, si hay tiempo, del síndrome de piernas inquietas. Hay otro cuadro que se llama síndrome de la boca urente. Es decir, que hay una serie de sintomatología muy amplia y muy florida. Me estáis asustando, ¿eh? Ángeles, vamos a ver una cosa. En medicina es muy importante el diagnóstico diferencial. Cuando llega una persona, por ejemplo, como Amparo, y te cuenta todas esas... bueno, si la cosa, como ella la cuenta, parece que es muy clara, ¿no? Pero a veces llegarán con síntomas no tan potentes como ella ha contado. ¿Con qué otras enfermedades se hace el diagnóstico diferencial? ¿Con qué enfermedades la podríamos confundir? Pues con muchas, Juan, porque fíjate, los síntomas que han salido aquí, más de 10 o 12 síntomas y hay muchísimos más, con lo cual el diagnóstico diferencial se hace con muchísimas enfermedades de tipo reumatológico, de tipo endocrino, de tipo neurológico, de tipo inmunológico, pues por citar las más conocidas por nuestros pacientes y por las personas que están oyendo hoy el programa, pues podemos confundir
confundir con las artritis o la espondiloartrosis, pero es que la podemos confundir también incluso con la diabetes, por ese hormigueo, por esa pérdida de la sensibilidad que a veces sienten las personas afectadas de fibromialgia. Una neuropatía diabética. Claro, efectivamente. Entonces, pues con problemas otorrinolaringológicos, por esos mareos, por esa sensación del sonido. Hay enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Son muchísimas, por no extenderme, son muchísimas las enfermedades con las que podemos confundirlo. La diferencia, y de ahí está el diagnóstico diferencial, es que con estas enfermedades sí tenemos datos bioquímicos, analíticos y exploraciones que pueden decantarnos hacia una enfermedad y no hacia la otra. Pero indudablemente el diagnóstico es difícil, porque además no es excluyente la fibromialgia. Es decir, una persona puede padecer fibromialgia y cualquiera de las enfermedades que acabo de nombrar. No, ese dato que acaba de decir es muy importante, porque puede tener la mala suerte de tener fibromialgia y tener diabetes que le dé la más neuropatía, o sea que puede tener... Y eso complica mucho más. Claro. Muy bien, Javier, ¿qué relación existe entre la fibromialgia y el estrés? Hombre, bueno, el estrés son los mecanismos que tenemos para adaptarnos al entorno, ¿no? Es como en fibromialgia hay un agotamiento de estos mecanismos. El individuo pierde la adaptabilidad al entorno, entonces se vuelve vulnerable a todo lo que le rodea. Por eso estamos hablando de amplificación de estímulos, de amplificación de la sensación ante los estímulos físicos o emocionales, hiperestesia ante el estímulo lumínico, auditivo. El paciente con fibromialgia pierde esa adaptabilidad, es vulnerable en todos los sentidos. Si bajamos a las células, hay muchos autores que han medido el estrés de las células, que además es como si estuviera coordinado con el estrés de la persona. Si la persona tiene estrés, las células tienen estrés. ¿Cómo se mide el estrés de las células? Midiendo los radicales libres. El estrés celular es un acúmulo de radicales libres. Esos radicales libres entorpecen el funcionamiento de las células. Hay bastantes trabajos midiendo cómo en fibromialgia hay más radicales libres de la cuenta y los antioxidantes, que son los que tienen que ponerle raya a los radicales libres, fracasan. O sea, el estrés celular y el estrés de la persona van conjuntados y se amplifican, está correlacionado. Me voy a explicar yo lo que es el radical libre con un ejemplo, porque ya sabes que a mí me gustan mucho los ejemplos, porque decimos radical libre, pero la gente en general no tiene una idea clara de lo que es un radical libre, ¿no? Desde el punto de vista químico, un radical libre sería un átomo que pierde un electrón o una molécula que pierde una parte, ¿no? Pero eso sigue sin entenderse. Entonces yo, para que la gente me comprenda, le digo, imagínate un coche que va por la autovía a 100 por hora y pierde una rueda. ¿En qué se transforma? En un elemento incontrolable de vida media corta que destroza todo lo que pilla. Eso es un radical libre. Y el antioxidante es el que le da la rueda. Efectivamente. ¿Y el antioxidante qué sería? El que, como si hubiera coches por la carretera, que en cuanto que detectan que uno pierde la rueda, se la clava, ¿no? Y entonces ahí hay un desequilibrio. Claro, imagínate que tú vas por la carretera y empiezan coches a perder una rueda. Vamos, te matan. Desde el punto de vista de biología celular, eso ocurre en las neuronas que modulan el dolor en los pacientes con fibromialgia. Disparan, se activan de una manera incontrolada. Y eso se perpetúa, eso impacta a otras familias de neuronas que tienen otras funciones, que es lo que ahora comentaremos. Amparo, lo tuyo fue bastante fuerte, vamos, yo nunca había oído una historia de que empezar con una manera tan abrupta, pues tampoco me dedico yo a esto, ¿vale? Pero, por ejemplo, desde que tú empezaste con esos síntomas hasta que te diagnosticaron de fibromialgia, ¿cuánto tiempo pasó? Se pasaron unos 10 años, pero es ¿10 años me estás diciendo? Sí. Es que no empecé así tan bruscamente. Lo que pasa es que, ahora voy a contar, yo primero tuve un pequeño accidente laboral que fue, digamos, el detonante de mi fibromialgia. Aunque yo ya tenía mi antecedente, en mi familia ya había una predisposición y yo creo que ya nací con ella, ¿no? Porque no todas las personas que tienen un accidente van a desarrollar una fibromialgia, ¿no? Yo tuve un pequeño accidente laboral que me produjo una cosigodinea que se alargó muchísimo en el tiempo y no era refractaria totalmente a los tratamientos que yo tomaba.
Y entonces, pues luego poco a poco, en ese transcurrir del tiempo, iban apareciendo otros síntomas. Pero como yo a cada síntoma iba a un especialista, el especialista me mandaba los correspondientes pruebas, las pruebas eran todas normales, con lo cual yo caí en una situación en la que era una enferma sana, porque no tenía nada. Y yo seguía haciendo mi vida normal y exigiéndole a mi cuerpo como pues, una vida normal en todos los aspectos, hasta que pasó lo que he dicho, que entonces el cuerpo te responde y le dije, basta, y me paró de la forma que he dicho. Vale, pero que empezaste de una manera más suave, Sí, más suave. Y claro, fuiste de especialista. Esa cosigonía empezó a abarcar otras zonas de mi cuerpo. ¿Vale? Y ya iban apareciendo cosas nuevas. Cada uno a un especialista diferente. Hasta que fue al neurólogo con el tema de lo de las manos y me dijo, no, usted señora no tiene nada neurológico, usted lo que tiene es fibromialgia, vaya usted a un reumatólogo. Vale, ahora hablaremos de... Luis, ya hemos comentado que el estrés, y ella, por ejemplo, lo relata bien, Amparo, ¿qué factores pueden desencadenar la fibromialgia? Bueno, hay veces que no hay un factor desencadenante, claro, pero sí es cierto que en muchos casos lo hay. Como ha contado ellos, Amparo, uno de los factores desencadenantes puede ser el genético, es decir, puede haber una predisposición genética y de hecho es más frecuente encontrar entre familiares pacientes que tienen fibromialgia. Lo que pasa es que todavía no están claros los genes que tienen una relación directa con este cuadro. Después también hay muchos eventos. También se ha visto que a partir de cuadros infecciosos puede desencadenarse la enfermedad y sobre todo con situaciones, como ya se ha comentado anteriormente, de estrés tanto físico como psíquico, es decir, desde malos tratos, conflictos laborales, problemas de salud, fallecimiento de algún ser querido, son capaces de desencadenar el cuadro. Muy bien. Y vamos a ver, Ángeles, ¿la fibromialgia es una enfermedad mental o es un problema orgánico? Bien. Y cuando digo enfermedad mental, porque muchas veces dice enfermedad mental y menos mal que ya la gente sabe ya pues que incluso enfermedades importantes como una depresión grave o tal, el problema es los neurotransmisores cerebrales, incluso en otro tipo de enfermedades, el trastorno bipolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos realmente que a lo mejor desde el punto de vista de radiografías no vemos nada, pero sí detectamos alteraciones. En ese sentido, es como yo te pregunto, si es una enfermedad mental o hay un problema orgánico debajo. Vamos a ver, problema orgánico no podemos determinar que sea porque hemos dicho antes que no existen marcadores biológicos ni exploración ni pruebas de imagen que así lo determine. Por lo tanto, no podemos decir a día de hoy que se trate de una padecimiento orgánico. Tampoco se puede clasificar dentro de la patología mental o psiquiátrica, aunque es verdad que a veces los cuadros de ansiedad y de depresión que padecen estas personas son derivados de la frustración a la que se ven sometidas cuando los tratamientos no existen o cuando las pruebas complementarias, o la sintomatología que presentan no tiene una respuesta por parte del clínico que le explique a qué se debe. Entonces, en ese sentido, claro, tienen cuadros de crisis de ansiedad o de depresión, pero no se puede hablar de un trastorno mental. Y utilizando las palabras del doctor Martínez Lavín, que es un famoso reumatólogo mexicano y que investiga mucho sobre fibromialgia, él dice que cabe ya de discutir si es un problema físico o mental. Es un padecimiento real y punto. Es lo que él dice. Y yo creo que eso lo pueden corroborar muy bien todas las personas que padecen este tipo de enfermedad. Me parece muy bien lo que ha dicho el mexicano. Es un problema real y punto. Dejemos vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Y vamos a la práctica. Javier, el dolor, ¿cómo influye en la evolución de la enfermedad? Porque está claro que si una persona tiene dolor y ese dolor le puede ir empeorando, ¿o cómo funciona eso? El dolor, yo siempre digo que es de los mejores amigos que tenemos. De hecho, el dolor es necesario para que estemos aquí nosotros, ¿no? En fibromialgia, el dolor... Pero el dolor agudo, ¿no? El dolor es nuestro amigo, que cuando se hace crónico ya no tiene sentido y se convierte en nuestro peor enemigo. Entonces, lo que ha dicho Amparo es muy didáctico, porque muchos pacientes empiezan por un dolor localizado que no para a tiempo, no se controla a tiempo. Entonces, desde el punto de vista de las neuronas, es como si tú empiezas a bombardear la cocigodina de Amparo, que es dolor en el coxis, en la parte baja de la espalda, para que no... Y entonces eso empieza a bombardear.
Y eso se supone que estamos programados para que el dolor dure un tiempo prudencial mientras se cura algo. Cuando ese dolor lleva 6 meses, 8 meses, ya no tiene sentido, no tiene utilidad, es un dolor aberrante. Pero está bombardeando el sistema que regula el dolor, el sistema nociceptivo. Ese bombardeo hace que el sistema nociceptivo entero, que regula el dolor de todo el cuerpo, se excite tanto que responda mal. Luego, es frecuente que un dolor localizado, si no para a tiempo, cuando ha cumplido su función, se desborda y se convierte en dolor generalizado, que es la evolución más frecuente. Es un dolor localizado que va extendiéndose con el tiempo. Que es lo que nos ha ido contando Amparo, que le pasó a ella. O sea que tu historia... Que no sea verdad. No me la ha contado nadie, lo he vivido yo. Pero fíjate, sin darse cuenta, como ella ha tenido una historia de 10 años, ella sin darse cuenta se defiende, dice, yo no cuento mentiras, o sea, te das cuenta, porque... No, claro, ahora voy a decir por qué. No, si es que me lo imagino, es que te habrán dicho que más o menos 1500 veces que no te pasa nada, entonces, pero fíjate que ahora que todo el mundo, o la mayoría de la gente entiende o sabe que existe esta enfermedad, tú sin darte cuenta te sigues defendiendo. Claro. Dices, yo no cuento ninguna mentira. Yo cuando digo que me duele... Es que yo estoy hablando de hace casi 20 años. Vale. ¿Y tú era muy diferente la situación a la de ahora. ¿Tú consideras que la fibromialgia es una enfermedad moderna o...? No es moderna, no es que no la hayamos inventado como alguien piensa porque queremos camuflar la gandulería o la pereza o que queremos conseguir una incapacidad laboral, no. También hay esas teorías por ahí y en ese sentido tenemos que también aclarar el tema. No, ya en la época de Hipócrates él hablaba de una enfermedad parecida a lo que hoy entendemos por fibromialgia. En el siglo XIX me parece que se conocía con el nombre de neurastenia. A principio del siglo XX tuvo el nombre de fibrositis, de fibromiositis, en fin, varios nombres hasta que en el 1976 me parece que Gen fue el que le puso el nombre de fibromialgia porque ya sabía a esas alturas ya se había investigado que no había ningún tipo de inflamación y el término itis no tenía ningún sentido. De ahí viene el nombre de fibromialgia. Bueno, muy bien. Queda claro que es una enfermedad que ha existido siempre. Sí. Lo que pasa es que, por desgracia, pues, la mayor parte de las personas la sufrían y no se sabía. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables y vamos a ver Santiago García, que es fisioterapeuta, nos va a dar algunos consejos para intentar mejorar los síntomas de la fibromialgia. En el balneario abordamos el problema de la fibromialgia como enfermedad de origen desconocido que es y con un abanico de síntomas amplio lo abordamos bajo un punto de vista global. El tratamiento aquí lo enfocamos bajo 3 puntos fundamentales, como es el físico, el psicológico y el nutricional. En el tratamiento físico, es decir, aplicado por un equipo multidisciplinar, compuesto por médicos hidrólogos, fisioterapeutas, psicólogos y médica especialista en nutrición y dietética, es decir, lo enfocamos bajo el punto de vista del balneario, aprovechando un poco las aguas mineromedicinales que brotan en este, porque la composición que tienen está indicada en las patologías del aparato musculoesquelético. La fibromialgia, decimos que hay que tratarla bajo un punto de vista global porque aparece el dolor como síntoma principal, pero acompañado de rigidez articular, de alteraciones del sueño, rigidez matutina, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. En el apartado físico, es decir, en la galería termal aplicamos lo que son los lodos locales o generales y las aguas mineromedicinales en forma de baños. En la fisioterapia lo que hacemos es la terapia manual en forma de masaje, estiramientos, movilizaciones pasivas, electroterapia interferencial analgésica en forma de o aplicando con un sistema de vacío, la termoterapia tradicional de onda corta, microondas, láser, ultrasonido y sobre todo luego lo acompañamos con un ejercicio en las piscinas del balneario en donde aprovechamos el efecto del calor, las aguas están a 34-36 grados, con el efecto antigravitatorio de la propia agua. En el aspecto psicológico, es decir, valoramos o valora la psicóloga lo que son las alteraciones cognitivos-conductuales y en el caso de que padezca alguna alteración poner el tratamiento adecuado. Y en cuanto a la nutrición, todos sabemos que una buena alimentación
con un peso adecuado, pues favorece el desarrollo o por lo menos minimiza los efectos de la fibromialgia. Entonces, si acompañamos un poco todo esto que he dicho, pues con el aprovechamiento, digamos, del entorno en cuanto a paseos, tranquilidad. Es decir, hay un entorno propicio y los pacientes, lógicamente, pues están acostumbrados a tratamientos de me duele el hombro, me tratan el hombro, y aquí lo que hacemos es una forma global. Entonces el paciente primero se sorprende y luego, la prueba de que les va bien es que repiten. Luis, la fibromialgia hemos dicho que se asocia muchas veces con fatiga crónica, pero ¿qué es el síndrome de la fatiga crónica? Bueno, efectivamente, el síndrome, como su nombre indica, es un cuadro que es más infrecuente que la fibromialgia cuando está en estado puro, que se caracteriza sobre todo por una debilidad, una sensación de cansancio intenso que te impide hacer cualquier actividad que antes podías, como comentaba Amparo, antes podías hacer con suma facilidad. Incluso muchas veces cualquier mínimo esfuerzo es incapaz, por falta de ese cansancio, de poderse realizar. Junto a eso, muchas veces también se asocian trastornos cognitivos, es decir, que ya no solo es la pérdida de fuerza, sino te cuesta trabajo pensar, poderte concentrar, y muchas veces pues también puedes tener fallos de memoria, despistes, y cuando se hacen estudios pues tampoco se ven ninguna alteración orgánica para poderlo justificar. Muy bien. Ángeles, tú como médico de atención primaria... Sí. Te llega allí una mujer habitualmente y te cuenta cómo haces tú el diagnóstico de fibromialgia. Bien, el diagnóstico es clínico. Hemos dicho antes que no hay pruebas bioquímicas ni exploraciones radiológicas que lo determine, con lo cual siempre es clínico y muy apoyado en la sintomatología que cuente la paciente. Y quiero aquí pararme y deciros que por eso la petición generalizada de exploraciones complementarias y derivaciones especialistas, como Amparo apuntaba antes, no lleva a ningún lado, nada más que a retrasar el diagnóstico, a retrasar el inicio de un posible tratamiento y somete al paciente a una frustración que está en espera de recibir una prueba, de que la prueba a ver qué sale, qué no sale, por miedo que sea algo degenerativo serio. Con lo cual, ojo, porque hay que individualizar siempre a la paciente o al paciente que viene. ¿Y qué hay que hacer? Pues yo como médico que soy de atención primaria, lo que hago es que primero una anamnesis, pregunto, inicio, cómo son esos síntomas, cómo la duración, cuánto le duele, o sea, hago una anamnesis detallada, hago una exploración física, obviamente pido, pero una analítica básica, un hemograma, una bioquímica, un reactante de fase, son pruebas que indican si hay inflamación o no, sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial, porque pueden coincidir varias enfermedades en ese paciente, y solamente, de forma muy individual, si tengo sospecha que puede tener una enfermedad concomitante, obviamente le pido una exploración determinada para lo que yo vaya buscando. Pero es individualizar siempre y no hacer cosas de forma desordenada y a veces por complacencia o una medicina muy defensiva. La fibromialgia no se diagnostica con exploraciones complementarias, entonces de ahí el que no se deba de usar. Utilizo en consulta, no sé si mi compañero, el doctor Linares, igual puede profundizar o puede ampliar mi respuesta, pero yo lo que utilizo son los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología, que ellos hablan, ¿no?, de unos puntos dolorosos, dividen el organismo en 5 áreas y donde hay unos 19 puntos del dolor. Entonces, en función del número de puntos que se tenga, de la puntuación obtenida en la escala de gravedad de los síntomas que te cuenta el paciente, si ese dolor está más de 3 meses con una intensidad siempre la misma y es un dolor que no es producido por otra patología, cuando el paciente reúne esos criterios sí podemos decir que el paciente puede tener una fibromialgia, pero es clínico. Es que el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Y Javier, yo en la consulta veo muchos pacientes con problemas de tiroides y muchos de ellos me han preguntado porque tienen un hipotiroidismo, sobre todo un hipotiroidismo subclínico, que aunque haremos aquí un programa sobre el tiroides, en el hipotiroidismo subclínico el tiroides es capaz de producir la cantidad de hormonas que el organismo necesita, lo que pasa es que se está esforzando mucho para llegar a eso. Pero hay gente que relaciona el hipotiroidismo subclínico con la fibromialgia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hay una comorbilidad importante entre las dos condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir que se asocia? Sí. Y la clínica es muy parecida, entonces hay que descartar que no haya un hipotiroidismo, es lo que ella ha dicho. Continuamente siempre
hay que insistir en hacer un buen diagnóstico diferencial. Primero, en descartar enfermedades, otras dolencias, ¿no? Y hay un agotamiento no solo de las neuronas del dolor, nos quedamos en que las neuronas del dolor se estresan y se agotan y empiezan a leer mal lo que pasa, pero ese estrés de esos circuitos también afecta con el tiempo, cronicidad, a otros circuitos que modulan otras cosas, por ejemplo las hormonas. Vale. El cortisol, la hormona antiestrés, está mal. El hipotálamo se agota. El tiroides, que depende en parte del hipotálamo, tú lo sabes mejor que yo, se agota. Hay como un agotamiento de ese eje hipotálamo, hipofisario, suprarrenal, un poco parecido a lo que pasa en el estrés postraumático, que se estudió mucho, se empezó a estudiar con los soldados de la guerra del Vietnam, los soldados de la guerra del Golfo en Estados Unidos. El síndrome de la guerra del Golfo hacen congresos con los pacientes con fibromialgia. Realmente hay un agotamiento de esos sistemas de adaptabilidad que hablábamos, de esos sistemas antiestrés. Entonces, es muy importante el primero no estar tratando como fibromialgia a un hipotiroidismo subclínico que le está dando una medicación que no es adecuada y que a lo mejor no la toleran y es peor remedio que la enfermedad. Y aparte de diagnosticar hoy en día un hipotiroidismo subclínico es tan fácil como hacer un análisis de sangre. O sea que de esto que decía Ángeles, que en la rutina prácticamente ya se pide a muchísima gente. Se hizo algún trabajo en los años 90 sobre hormona tiroidea en fibromialgia y parece que mejoraban, pero tampoco está claro si los pacientes estaban debidamente reclutados. Vale. Eso se abandonó. O sea, hoy en día se estudia y punto. Y si el que tiene el hipotiroidismo se le trata y ya está. Efectivamente. Amparo, ¿cómo se vive una persona con fibromialgia? ¿Cómo vive? Y una cosa que creo que es muy importante. ¿Qué esperas tú de tu médico? Vamos a ver. Luego ya veremos lo que... Para vivir, o sea, vivir con fibromialgia va a depender mucho, primero, del tipo de fibromialgia que tienes, del grado de severidad de los síntomas que tengas, muchísimo de tu actitud, ¿vale? Y va a tener también que ver mucho con la adherencia al tratamiento que te hayan puesto. Aún así, siempre la actitud positiva ante la enfermedad es la mejor situación que podemos tener, porque el negativismo lo que nos va a llevar va a ser a tener más dolor y mayor gravedad de los síntomas, mientras que si lo afrontamos de forma positiva vamos a estar mejor. La positividad, quien me esté escuchando que tenga fibromialgia va a decir, ¿cómo puedo estar positiva si me levanto todos los días con dolor de los pies a la cabeza, si no me puedo mover porque tengo rigidez en todo el cuerpo, porque se me caen las cosas de la mano, porque no, bueno, pues toda la sintomatología que hay, que la fibromialgia se conoce como la enfermedad de los 100 síntomas, pero que no tenemos signos externos, externamente estamos bien. Ya. Y ahí viene la incomprensión de la sociedad. ¿Y qué esperas tú de tu médico? Yo de mi médico, lo primero que espero es que esté formado en fibromialgia y sepa, como estoy escuchando aquí a la doctora, sepa lo que se lleva entre manos. Lo primero que tiene que hacer, efectivamente, es una rutina de analítica para ver si lo primero que hay que desterrar es el hipotiroidismo. Eso es lo primero, porque nos viene gente a la asociación con ese problema y nunca le han mandado una analítica. Analíticas también, pero ¿a usted le han hecho una específica para ver cómo está su tiroides? Dicen no. Entonces, lo primero que creo que tenemos que tener son médicos bien formados. Y luego, comprensivos y que no piensen que todos los pacientes con fibromialgia van allí a pedirle una baja o a pedirle un certificado para pedir una incapacidad laboral. No, esos son los simuladores. Los que somos de verdad, que tenemos fibromialgia, estamos deseando de estar bien y de irnos a trabajar porque eso significa que estamos bien. Muy bien, perfecto. Luis, tú como especialista en reumatología, ¿crees que las personas con fibromialgia las debe ver un reumatólogo o las debe ver otro especialista o simplemente su médico de atención primaria y que cuando él lo estime oportuno derive? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, vamos a ver. En principio no hay una causa concreta de la fibromialgia, con lo cual cualquier, y como el síntoma principal es el dolor, el que más hay que atender, cualquier especialista que tuviera práctica y conocimiento sobre el dolor crónico podría ser el que atendiera a un paciente con fibromialgia.
Distinto es sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad, donde la interpretación de esa sintomatología puede ser compleja y además es interesante diferenciarla de otras enfermedades. Ahí a lo mejor el reumatólogo sí tiene o puede tener más protagonismo porque está más acostumbrado a valorar toda la patología osteomuscular y entonces para nosotros es relativamente fácil identificar a los pacientes con fibromialgia y hacer diagnósticos diferenciales cuando no lo ha podido hacer el médico de atención primaria o ha tenido dificultades para hacerlo. Y sobre todo, como has comentado tú, que hay veces que coinciden dos cosas y entonces muchas veces es difícil diferenciar la sintomatología si es de una enfermedad o es de la otra. Y Ángeles, ¿qué tratamiento hay para la fibromialgia? Porque aquí es la madre del cordero, mejorarlos. Bueno, pues fijaros, a lo largo del programa estamos viendo cómo es una persona que tiene fibromialgia, es decir, la variedad de síntomas que tiene, no solamente físicos, sino también la esfera emocional, con lo cual no existe un tratamiento determinado. Siempre hay que individualizar al paciente, siempre, no todos tienen los mismos síntomas, no la evolución siempre progresa de la misma forma, pero el tratamiento no solamente tiene que ser farmacológico, que por desgracia el que da el sistema sanitario de salud ahora mismo. Hoy por hoy nada más que podemos defendernos con tratamiento farmacológico. El tratamiento debe ser farmacológico y no farmacológico. Debe incluir fármacos y tratamientos que alivien el dolor, que alivien, que modulen, que sean moduladores de neuroquímica, sustancias neuroquímicas que modulen de alguna forma la ansiedad, la tristeza, el estrés. De ahí que muchos antidepresivos se utilizan no por el efecto antidepresivo que tienen, sino porque sirven para paliar el dolor, la fatiga, el sueño. Analgésicos como paracetamol, en dosis pequeñas. A cada paciente hay que ir incrementando esa analgesia en función de la respuesta. Si tienen efectos secundarios hay que quitarlos, pero aparte del tratamiento farmacológico, que a ver los hay y son variados y hay evidencia de que funciona, está también el tratamiento psicológico, la terapia cognitivo-conductual. A esos pacientes hay que enseñarles en su enfermedad, que la conozcan y que aprendan a vivir con ella. Entonces también necesita ese tipo de tratamiento. Y también están las terapias alternativas, que son tratamientos que también ayudan. Hemos visto hace un instante en un balneario, la relajación ayuda mucho. Entonces, en ese sentido, son tres pilares: farmacológico, terapia alternativa y terapia cognitivo-conductual. Todo eso alivia síntomas y calidad de vida del paciente. Me parece que le ha hecho un resumen muy bien hecho del tratamiento. Y resaltar que, por ejemplo, porque eso lo vemos nosotros, a veces personas que tienen una neuropatía diabética, que hemos dicho que tienen estos dolores, y efectivamente con antidepresivos mejoran porque modulan lo que tú comentabas. Pero tienes que explicárselo al paciente, decirle, oye, que te mando esto, que él lee que es un antidepresivo, pero además te lo voy a dar a dosis más bajas de lo que se utiliza en la depresión, pero es por el dolor neuropático que tiene. Y porque si no se lo dice, comete el error de que... Claro, efectivamente, el no decírselo puede entrar todavía en ese distanciamiento paciente-médico, porque fíjate lo que me manda, un antidepresivo. Se cree que estoy loca, yo no estoy loca, a mí me duele. Ya. Ese es el problema de... Y no se lo toma. Y no se lo toma, pero si se lo explica, le dice... Es que antes, cuando me has dicho lo que esperaba del médico, el siguiente punto era información. Necesitamos que nos informen, que nos den información. Muy bien, para eso hacemos este programa, para informar. La educación, bueno, la educación es otra cosa. Javier, ¿cómo influye la alimentación en la fibromialgia? Y aquí a veces tú y yo hemos hablado y estamos de acuerdo en algunas cosas. Hay una revisión del 2005 y parece ser que en fibromialgia la alimentación es bastante importante, comer de determinada manera, ¿no? Entonces, pues, hay un estudio, Dietofibrón, que hemos participado nosotros, que es multicéntrico, era cómo comen, qué hábitos alimenticios tienen las personas con fibromialgia en España, ¿no? Que lo ha dirigido el doctor Collado, del Clínic de Barcelona, en fin, es multicéntrico, y resulta que parece ser que hay una parte que coge el hábito de hacer su propio dietario sin ninguna dirección. O sea, es muy frecuente que dejen de tomar leche. Es muy frecuente. Hemos detectado que esa parte que hace su propio dietario también tienden a suplementarse, a tomar suplementos alimenticios.
y van dejando de lado alimentación a la que notan que son hipersensibles. Pero por otro lado, también se detecta un abuso de azúcares refinados. Posiblemente como esa necesidad de energía rápida. Entonces, esas son las dos líneas que estamos viendo. Ese estudio se está haciendo ahora, se llama dietofibrón. En general, los pacientes con fibromialgia se benefician de una dieta mediterránea, de una dieta antiinflamatoria, de que sus alimentos sean sus antiinflamatorios, porque también está demostrado que los antiinflamatorios de forma mantenida no funcionan. Eso hay que decirlo. No hay que tomar muchísimo antiinflamatorio. Sirven en los brotes. Hay que comer de manera antiinflamatoria. Y otra cosa muy interesante, que alguna vez lo hemos comentado tú y yo, es tomar neuromodulación por la alimentación. Me explico. Los antiepilépticos son los fármacos de elección en la neuropatía diabética porque regulan neuronas. Los antiepilépticos son de elección en fibromialgia. Hay una forma de comer antiepiléptica, que tú lo sabes mejor que yo, que es la dieta cetogénica. Hay evidencia elevada de dieta cetogénica en epilepsia desde los años 20, cuando no había fármacos. En epilepsia está todo, eso está muy demostrado. Y ahora hay evidencia emergente en todo lo que es neuroprotección, trauma cerebral, Alzheimer, Parkinson, de una manera muy bien controlada y temporalmente. En migraña crónica, o sea, esa dieta neuromoduladora podría sustituir y puede ser interesante en pacientes que no toleran los fármacos. Se está dando en pacientes que les manda antiepiléptico y se queda corto porque no llega a la dosis terapéutica porque el paciente no lo tolera. Se añade durante un mes cetosis, dieta cetogénica, y mejoran los pacientes. Bueno, es un campo apasionante. No, es un campo apasionante. Yo es comer antiepiléptico. Yo estoy abierto a todos los estudios, por supuesto, la dieta cetogénica perfectamente en las crisis, en muchas epilepsias refractarias va muy bien. Desde los años 20 del siglo pasado. No soy un especialista en fibromialgia, pero está claro que tú has dicho al principio, la dieta mediterránea te aporta muchísimos antioxidantes. La dieta de elección. La fruta, la verdura, la legumbre, todo eso está en los vegetales, los antioxidantes. Sí. También nosotros hicimos un trabajo porque dijimos, vamos a ver, tienen como una celiaquía encubierta, o sea, tienen muchos síntomas que comparten con los celíacos. Sin embargo, no tienen no se demuestra la enfermedad, ¿no? con estudios anatomopatológicos. Entonces dijimos, vamos a darle dieta cetogénica. Hicimos un estudio donde comparábamos, dieta sin gluten. Y comparábamos dieta sin gluten con dieta de adelgazamiento estándar. Y mejoraron los dos grupos igual. O sea, es muy importante el sobrepeso en la enfermedad. Todo lo que estamos hablando puede ser que mejoren porque sí se ha demostrado que la calidad de vida emocional, física, el dolor está correlacionado con el índice de masa corporal. Si adelgazan, mejoran siempre. Vale, eso es un dato importante. Eso es muy importante. Podríamos decir, porque luego dice, es que en la tele han dicho, podemos decir que de entrada a todo el mundo dieta mediterránea y que estamos pendientes de los resultados de algunos estudios con dieta cetogénica. No, la dieta cetogénica ahora mismo no hay razón para... si hay un paciente que estamos desesperados, que no sabemos qué hacer, se puede ensayar. Vale. Ahora mismo es dieta mediterránea, que es dieta antiinflamatoria, con pérdida de peso. Perfecto. Buscando una pérdida de peso, o sea, disminuyendo raciones. Me quedo, Javier, con esa idea porque la defendemos. Los pacientes con dieta sin gluten también mejoraron. Pero no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero también adelgazaron. Claro. Entonces no sabemos que adelgazar mejora la enfermedad. Vale. Eso es lo que está muy claro. Es el mensaje, adelgazar mejora. Efectivamente. Amparo, ¿tenéis la sensación de que ya todo el mundo piensa, no solo ya los médicos, sino la población en general, de que la persona que tiene una fibromialgia tiene una enfermedad? ¿O todavía mucha gente piensa, está disimulando? Vamos a ver. Lamentablemente no. Como bien se ha dicho aquí, está reconocida la enfermedad desde el año 92 por la Organización Mundial de la Salud. Pero está reconocida, pero sin reconocimiento. Digo sin reconocimiento porque en la sociedad no está reconocida. Y si vamos a la administración, posiblemente tampoco. Y es que hay, incluso en la clase médica, gente que también niega la existencia de la fibromialgia. O dicen que no creen o que no hay un tratamiento. Con lo cual,
¿qué reconocimiento tenemos? Ya. ¿No? Bueno, a ver si este programa por lo menos sirve para que, aparte de la inmensa labor que hacéis desde la asociación... Pues la verdad es que sí, hacemos bastante. De todas formas, si me permite, el panorama está cambiando muy favorablemente, porque no es lo mismo. Cuando damos seminarios a médicos de atención primaria, la acogida no es la misma que hace 15 años. Claro. Eres un luchador, ¿no? Esto hay que decirlo, de la fibromialgia. fibromialgia. Te conocí yo hace 20 años y ya me pegaban la paliza con los radicales libres. Y con la Nos ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho. O sea, a día de hoy todavía los pacientes vienen a la asociación quejándose del trato de sus médicos. Vale. Entonces, yo pienso que lo que decía antes, necesitamos información, no solamente un diagnóstico diferencial que sea correcto, un tratamiento que sea correcto, que no vengan hipermedicadas, y también se necesita una información sobre el pronóstico de la enfermedad, porque te entra el pánico de pensar que te vayas a quedar así para toda la vida. Vale. Luis, ¿el ejercicio es útil en el tratamiento de la fibromialgia? Bueno, yo pienso que no solo es útil, sino que es fundamental. Vale. El ejercicio, primero, por el dolor, normalmente el paciente, una de las cosas que tiende a hacer es a no moverse. Y simplemente por no moverse se va a producir una atrofia muscular. Una atrofia muscular que no es por enfermedad, es simplemente por desuso. Ya con eso estaría justificado el ejercicio. Pero es que además el ejercicio va a servir para mejorar la movilidad de las articulaciones, y además se ha visto que el ejercicio moderado, no un ejercicio físico intenso, sino un ejercicio moderado y sobre todo constante, es capaz de liberar endorfinas. Esas endorfinas tienen también un poder analgésico a nivel del cerebro, incluso otros síntomas como es la calidad del sueño lo pueden mejorar. O sea que es una de los objetivos en el tratamiento de los pacientes con fibromialgia es mejorar ese ejercicio. Vale, lo que pasa es que será importante, a cada persona habrá que individualizarle un poco el ejercicio. Efectivamente, y pasa como con la dieta. Alguien que no ha hecho ejercicio no se puede hacer un ejercicio de golpe, porque enseguida, en los siguientes días, se van a encontrar muchísimo peor y van a dejar de hacerlo. Vale. Es decir, sino que tiene que ser una cosa más progresiva. Tenemos una sección que son preguntas de la calle. Vamos a ver qué es lo que preguntan nuestros telespectadores. A mí me gustaría saber si hay ahora mismo, en la actualidad, algún método, algo para que se pueda detectar fibromialgia, ¿no? Se puede confundir con otros síntomas y luego resulta que no es así. Y sí, para poder prevenirlo. Si ahora mismo puede existir algún método que pueda decir, no, pues no es reuma, pues no es artritis, pues no es artrosis, ¿qué es fibromialgia? Ángeles, contesta tú. Bien, ya se ha hablado aquí a lo largo del programa que el diagnóstico es clínico, no hay ningún parámetro bioquímico ni ninguna exploración de imagen radiológica o ninguna exploración de escáner o ningún tag que puedan decir que la paciente tiene o la persona tiene fibromialgia. El diagnóstico es clínico por los síntomas y la anamnesis detallada. Vamos a dar paso a otra pregunta de la calle. Sí que me gustaría saber si es que no hay un tratamiento que esa persona pueda controlar en las 24 horas del día, ir controlando pues, con una relajación, con alguna ayuda aparte de lo que haya, de lo que sea producto farmacéutico. Luis, ¿qué te parece lo que nos ha preguntado? ¿Algún tratamiento? Diferente. Bueno, hemos insistido también en el ejercicio. El ejercicio es muy importante y las técnicas de relajación también son muy importantes. Es decir, que tan importante o mucho más que el tratamiento químico, es decir, que el tratamiento farmacológico, en este cuadro, el tratamiento físico, el calor local, lo que hemos visto también de los masajes, todo eso puede aliviar mucho más la enfermedad. Y Javier, explícanos muy brevemente, porque ya vamos fatal de tiempo, ¿qué es la ozonoterapia y si es útil en fibromialgia? Vale. Bueno, la ozonoterapia es el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, porque el ozono médico hace un efecto vacuna, hace una pequeña oxidación y se ha demostrado que todos los sistemas antioxidantes se optimizan. En medicina del dolor hay que decir que el nivel de evidencia y recomendación es 1A. De hecho, en España hay ¿Eso qué quiere decir? Que tiene alto nivel de evidencia y alto nivel de recomendación y alto medio nivel de evidencia. Tiene más evidencia, según la Cochrane, que es un referee, un árbitro externo, ¿no? Tiene más evidencia que la radiofrecuencia, por ejemplo, la lumbalgia. Hay más de 20 unidades privadas de dolor
públicas de dolor, perdón, con unidades con ozonoterapia. Y aquí somos pioneros en Murcia, porque en el Morales hay ozonoterapia y vamos a hacer un estudio piloto con nuestra amiga Fuensanta Meseguer en el Reina Sofía sobre ozonoterapia, ozono epidural. El ozono lo bueno que tiene es que bien aplicado no tiene riesgo y permite muchas intervenciones en medicina del dolor. Si yo tengo que hacer un bloqueo de un nervio X veces, con ozono lo puedo hacer porque no daña, con corticoides no porque daña. Es un complemento, pero en medicina del dolor es futuro indudablemente. Muy bien. Y Amparo, ¿tú crees que las personas con fibromialgia necesitan apoyo psicológico? Antes ha comentado Ángeles que a veces mandan fármacos porque el sistema a lo mejor no tiene capacidad para dar apoyo psicológico a todas las personas que lo necesitan, no solo con fibromialgia. Vamos a ver. El apoyo psicológico siempre, en cualquier enfermedad crónica, es importante. En fibromialgia, más, por las características de la enfermedad. Otra cosa es la terapia, digamos, psicológica o específica. Entonces, cuando haya un problema psiquiátrico, sí. No todas las personas con fibromialgia tenemos problemas psiquiátricos. ¿Vale? Quiero hacer hincapié en eso. Y luego, otra cosa que habíamos dicho antes de lo del ejercicio. Si no sé qué nivel has dicho del ozono, pero el ejercicio tiene un nivel 4, ¿vale? O sea, que hay una evidencia muy grandísima. Muy grande, y es de recomendación A. O sea, quiere decir que ya en el documento de consenso de 2010 se recomendaba hacer ejercicio físico a todos los grupos de fibromialgia, mientras que la terapia cognitivo-conductual no es para todos los grupos de personas con fibromialgia. Y se recomienda que sea un ejercicio, como ha dicho el doctor Linares, que sea sobre todo continuado, pero debe de ser, digamos, el que se adapte mejor a al paciente y que le enganche, porque si no, no va a haber adhesión a ese tratamiento y entonces no le va a servir de nada. Precisamente en las asociaciones que formamos la coordinadora de fibromialgia de Murcia, que somos 5, tenemos siempre algún programa específico para las personas con Muy brevemente, dile a las personas que tengan fibromialgia qué ventajas les da asociarse. Pues fundamentalmente no sentirse aislada, eso es lo primero. Porque el aislamiento es una de las cosas que se da mucho en fibromialgia, porque no sales porque te sientes mal. Como tienes dolor, no sales. Entonces te vas perdiendo muchísimas amistades en el camino. Te quedas sola, como te duele, no haces ejercicio, como no haces ejercicio te duele, es el círculo vicioso, con lo cual hacer ejercicio en grupo es muchísimo mejor. En una asociación te van a permitir hacer un ejercicio que sea, digamos, no individualizado, pero sí personalizado para personas que tienen fibromialgia, y es lo mejor que se puede hacer, ir a una asociación. Luego, otra cosa, la información. La información es fundamental y la información real no la va a encontrar en las redes sociales, la va a encontrar en una asociación donde haya alguien, algún enfermo que se haya preparado que la va a transmitir. Muy bien. Emplazamos a que las personas que tengan fibromialgia se hagan socios de vuestra asociación. De la nuestra y de cualquiera otra. De cualquiera otra, por supuesto. Antes has esbozado tú, Luis, el tema del síndrome de las piernas inquietas. Estamos ya terminando, descríbenoslo brevemente. ¿Qué es el... Bueno, pues como indica muy bien su nombre, es un cuadro neurológico que se caracteriza por una desazón, una inquietud, molestias, hormigueo, quemazón a nivel de las extremidades, sobre todo de las piernas, que normalmente suele aparecer cuando uno está sentado o sobre todo acostado por la noche y que te obliga a estar moviéndolas y que muchas veces se puede aliviar incluso teniéndose que levantar de la cama. Muy bien, entramos en los 5 últimos minutos porque aunque no lo creáis se ha pasado una hora. Entonces lo que quiero es que hagáis un pequeño, en un minuto que hagáis un resumen o alguna cosa que queráis decir que no habéis podido decir por el problema del tiempo. Vamos a empezar por ti, Luis. Venga. Pues bueno, en primer lugar, los pacientes con fibromialgia no deben de perder la esperanza. No hay todavía un tratamiento curativo, pero se está investigando mucho y en breve saldrá. Y sobre todo eso, que sean constantes con una serie de hábitos de vida fisiológicos y que sean saludables, y sobre todo el tema también del ejercicio es muy importante para el mantenimiento. Muy bien, Javier. El mensaje es que es una enfermedad que no tiene curación, pero tiene mucha mejoría si el paciente se la estudia, se la aprende y trabaja en sí mismo. Y si el paciente duerme bien, come bien, hace ejercicio y se toma 1 hora de vacaciones todos los días, el paciente mejora, pero tiene que ser constante.
no se quita de un día para otro. Yo siempre digo que la persona que no se dedica un par de horas al día a su cuerpo y a su mente, digo, esa persona tarde o temprano le pasará factura. Yo sé que a veces eso es muy difícil, pero si lo tienes claro mentalmente, con el paso de los años la vas cogiendo, ¿eh? Tienen que comer bien, comer antiinflamatorios naturales, nada de azúcares refinados y todo eso, caminar todos los días con auriculares, algo que les guste, no calentándose la cabeza ni victimizando, ¿eh? Y procurar dormir bien. O sea, la farmacología es fundamental en fibromialgia, en primera línea no para el dolor, sino para el descanso. Si la máquina no descansa, la máquina no se recupera. Perfecto. Ángeles. Tu Bien, minuto. vale, pues como médico que soy de atención primaria, decir que la fibromialgia se puede diagnosticar, se puede tratar en atención primaria, al menos en los estadios iniciales, pero para ello es verdad que es preciso de una formación de los profesionales sanitarios, de contar con un equipo multidisciplinar y coordinarnos con otros niveles. Con ello yo creo que conseguimos capacitar a los pacientes que conozcan y controlen su enfermedad y mejoren su calidad de vida. Muy bien. ¿Y Amparo? Bueno, pues yo voy en la línea que ella dice, necesitamos médicos que estén bien formados, como he dicho antes, que necesitamos también enfermos que estén empoderados, necesitamos que la sociedad se entere de lo que es la fibromialgia y se pierda ya esa connotación negativa de lo que es la fibromialgia, y luego que las administraciones también se concienticen de que tienen que ayudarnos a la hora de renovar los protocolos de atención a los pacientes, que ya existió uno en Murcia desde 2010, que no lo conoce nadie, y también pues crear unidades de atención a personas con fibromialgia en distintos hospitales para que haya, no para los primeros estadios de la enfermedad, sino para los casos más complicados, que se puede hacer un tratamiento multidisciplinar. Muy bien. Bueno, creo que de verdad que entre todos había hecho un programa magnífico. Yo creo que este programa le va a ayudar a mucha gente porque realmente va a conocer mucho mejor la fibromialgia, y también habéis tenido un mensaje optimista. No se cura, pero la capacidad de mejoría es espectacular. Aquí está el ejemplo. Desde luego, aquí está el ejemplo. No te decimos que bailes porque se nos agota el tiempo. No, porque la sensación que tengo es como que se me caen todos los huesos al suelo y se van a hacer un montón. Dar saltos y brincos no es lo más apropiado para una persona con fibromialgia, no. Solo me queda que despedirnos, agradecer a todos nuestros invitados su presencia y que sepáis que la próxima semana en La Salud en tus Manos trataremos otro tema muy interesante.